Sé porque ya está aquí con nosotros don Publio de Gracia, ex director de ingresos en la administración anterior, y a quien le mandaron un misilazo ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo, que la DGI exoneró a FCC. Publio, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, profe? Amigos oyentes, Gonzalo, Cristi, siempre un gusto estar aquí. Sí, el día de ayer, el diario La Prensa, el día anterior, me hicieron llegar unas preguntas relacionadas con un contribuyente que supuestamente se le aplicó un beneficio. Y es importante conversar al respecto y agradezco la oportunidad porque ante la opinión pública siempre hay que orientarla y yo como exfuncionario público soy de la teoría que siempre tenemos que dar la cara cuando hay dudas, preguntas, cuestionamientos. Y eso es parte de la democracia. Por ahí me dicen, no, Publio, no respondas nada, tal cosa. No, yo sí creo que sí hay que responder y principalmente no solamente es un tema de defensa, sino que es un tema de presentar los argumentos y comentarios correspondientes. Pero es importante, profesor, mencionar que yo aunque haya sido exdirector, sigo manteniendo la responsabilidad estricta, mi estricto deber de no hablar de asuntos de ningún contribuyente, pero quiero explicar de dónde nace cómo otros contribuyentes se pudieron aplicar a este tipo de propuestas que la Dirección General de Ingresos, a través de la Asamblea Nacional de Diputados, que aprobó este tipo de leyes, pudieron hacer. Y es el caso que se plantea relacionado con el llamado acuerdo extraordinario. ¿Qué significó el acuerdo extraordinario? No significa ni un tipo de perdón, profesor, porque ni el presidente de la República puede perdonar el pago de impuestos. Y eso es importante mencionarlo, ya que en las publicaciones se utiliza de una manera, desde mi punto de vista y de manera muy respetuosa, incorrectamente, que se dio un perdón a un contribuyente. Si fuese el caso, y entiendo yo que fue el caso, los contribuyentes que aplicaban a este tipo de acuerdos eran, en pocas palabras, que se encontraban en un proceso, es decir, no estaba ni una resolución en firme. Por lo tanto, no había o no hay cabida para revocar un acto que se encuentre en firme, sino más bien un acto administrativo que se encontraba en pleito. En fin, lo que trato de mencionar que este tipo de contribuyentes tenían la oportunidad, siempre y cuando se encontraban en un proceso de fiscalización o en un proceso en el Departamento Jurídico Tributario, de tener la oportunidad de acogerse a esta propuesta tributaria. En fin, lo que se buscaba en su momento era una especie de mediación. Es decir, el contribuyente mantenía un proceso en el Departamento Jurídico producto de un proceso de fiscalización y el contribuyente levantaba la mano a través, obviamente, de un memorial solicitándole a la DGI, mira, DGI, yo quiero conversar contigo, yo quiero buscar una alternativa para desistir del pleito y poder acordar contigo qué cosas o qué elementos dentro del proceso podían considerarse para llegar a ese acuerdo. En fin, en pocas palabras, es como si se hubiese atendido la reconsideración solicitada del contribuyente, y eso fue lo que se hizo con muchos contribuyentes, profesor. No solamente con este tipo de contribuyente, entiendo yo lo que significa el contribuyente, pero como siempre nosotros lo habíamos dicho, y es lo que se debe hacer, es que la DGI no mira si tiene un pasado de pecados, si tiene un pasado brillante, si es un gran empresario, pequeño empresario. La DGI lo que le corresponde es recaudar los impuestos. Nosotros no tenemos que ver si tienen un pleito civil, si tienen un pleito a nivel penal, si fue condenada o no fue condenada. Y creo yo que, y con el debido respeto de la nota periodística, creo yo que no se explica realmente el fondo de qué trataba ese tipo de acuerdos relacionados con los acuerdos Publio, extraordinarios. Pero un segundo, antes de continuar la explicación. Ahora no recuerdo en cuál de los medios lo vi, porque fue la prensa por un lado y Foco por el otro lado, aunque en algunas ocasiones ambos son lo mismo. El solo introducir en la nota el ingrediente de empresa que está, ahora no me acuerdo si condenada o investigada por reconocer haber pagado coimas, no me reconoce, FCC reconoce haber pagado coimas en Panamá. Yo entiendo el punto escrupuloso
de quien ocupa el cargo de director de la DGI o quien lo haya ocupado de no ventilar en público cada caso de cada contribuyente. Además, es prohibido por la ley, tengo entendido. Es correcto. Ese punto yo lo entiendo perfectamente bien. Pero en la nota se añade el ingrediente de que es una empresa confesa de corrupción. Y entonces eso le añade a la noticia un elemento que hace que muchos, incluyéndome, nos pongamos un poco a la defensiva. Y bueno, pero ¿cómo fue esto? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tal vez no con el ánimo de violentar la norma de ventilar casos de los contribuyentes, pero, o sea, ¿cómo puede la DGI aceptarle algo a un contribuyente que al mismo tiempo es confeso de un delito? O si eso no tiene nada que ver en el proceso. Yo entiendo desde el punto de vista moral, ético, probablemente en un debate, que esos elementos deberían considerarse por parte de la administración tributaria. Pero, por ejemplo, profesor, y siempre se utiliza el famoso caso de los mafiosos en Estados Unidos, uno muy en particular, que no cayó por sus delitos relacionados con tráfico, con homicidios, sino cayó por temas relacionados con impuestos. Y cada institución pública tiene la responsabilidad de hacer su tarea. La tarea que le corresponde a la DGI es cobrar los impuestos. En este caso, por ejemplo, sin entrar en el detalle, y nuevamente, me gustaría yo explayarme para poder explicar con más detalle, pero yo estaría violentando cualquier tipo de confidencialidad relacionada con el proceso, ya sea de este o de cualquier contribuyente. Entonces yo tengo que limitarme a eso. Solamente entiendo yo que hay una denuncia y de manera responsable todos los funcionarios y ciudadanos tenemos la obligación de atender las preguntas que puedan tener las autoridades competentes. En este caso, profesor, a su pregunta, nosotros no nos compete atender ese tipo de situaciones, hayan sido probadas, no probadas, admitidas o no admitidas en el campo, en otro campo de la esfera de otras instituciones. A nosotros lo que nos llegó o nos llegaban estos tipos de casos eran solicitudes para aprovechar normas transitorias, porque esto fue una norma transitoria donde el contribuyente, cualquier contribuyente, de un monto por encima de $50,000 que se encontraba en litigio, es decir, en un proceso, no se había decidido todavía o no se mantenía en firme, la administración tributaria le daba la oportunidad al contribuyente, ok, tú tienes un alcance que se te ha hecho por parte del Departamento de Fiscalización, tú lo reconsideraste, llevabas 5 o 7 años tu reconsideración, tú puedes acercarte en ese momento a la DGI para poder llegar a una posibilidad de conversar en relación a conversar en un tema dentro de un proceso. O sea, habían pasos a seguir para atender esta situación. Había una solicitud que presentar y ese es el caso que probablemente sucedió dentro con este contribuyente. Así que, todo esto es en base a la ley 337. La ley 337 del año 2022, donde, entre otros acuerdos, existió el acuerdo de pago extraordinario. Es decir, Melissa llegaba a la DGI, oye, mira, Dirección General de Ingresos, yo tengo, a mí se me hizo un alcance por el Departamento de Fiscalización hace unos años por el monto de $80,000. Y yo no estoy de acuerdo con eso, yo presenté una reconsideración y yo quiero desistir de ese proceso siempre y cuando que en la DGI me dé una oportunidad procesal que se desarrolló dentro de la ley y a través de una resolución para que mi caso fuera atendido inmediatamente con las pruebas presentadas y los argumentos presentados y se establecía una audiencia virtual, y debe estar grabada dentro del expediente, donde se presentaba. Y me detengo aquí. Esto no es un acto caprichoso, no es que Publio llegó y vamos a aceptar eso, no. Hay un proceso dentro del expediente, hay argumentos, hay pruebas que al final determinaron entre ambas partes, porque es un tema de mutuo acuerdo, de llegar a la transacción tributaria de pagar un monto correspondiente. Porque también es importante, porque pareciera que esta empresa o cualquiera de estas empresas que participó en este tipo de acuerdos
no cumplió con alguna obligación tributaria. No. Acuerdos millonarios existieron, pero obviamente, y yo entiendo la pregunta, profesor, cuando usted se refiere y le hace ruido, a cualquiera nos haría ruido, ¿por qué una empresa que tiene una situación tal pudo haber llegado a un acuerdo con la Dirección General de Ingresos? Y no solamente, y me refiero a este caso, porque no me puedo referir a ese caso, sino a cualquier tipo de contribuyente que muchos nos están escuchando, que muchos atendimos desde montos muy pequeños hasta montos muy grandes. Entonces, cuando hay un titular, como dice, la DGI perdonó 16 millones, no es que fueron perdonados, es lo que estoy entendiendo. Primero, que, profesor, no hay, y disculpe, ni el presidente de la República tiene el derecho de perdonar impuestos. No tiene. Puede diferir, es decir, como se hizo en la pandemia, o se puede hacer todavía, que digamos, ahora el 15 de marzo, comercial, los ciudadanos, las personas naturales, tenemos la obligación de presentar la declaración de renta. El gobierno puede decir, oye, mira, vamos a diferir eso para que la gente pueda cumplir con más tiempo. Un acuerdo de pago, básicamente, ¿o no sería eso? En relación a tu pregunta, primero, el titular, con mucho respeto, no es totalmente falso. No hubo un perdón, no hay una posibilidad de perdonar absolutamente nada. Hay una posibilidad dentro de la ley transitoria que existió de llegar a un acuerdo producto de procesos internos, de hasta una audiencia dentro de la solicitud, donde se estudian los elementos de prueba para poder determinar si la solicitud del contribuyente tenía una lógica, tanto jurídica, tributaria, para poder acceder a su solicitud, y eso fue lo que en este y en otros casos se atendieron. Ok, entonces, según nos dice el exdirector de la DGI, no hubo perdón de 16 millones. Hubo lo que la ley le faculta a todos los contribuyentes, persona natural o jurídica, aproximarse a la DGI y decirle, quiero arreglar esto. Quiero llegar a un arreglo de pago, creo que llama. Este fue dentro de diferentes mecanismos que fueron aprobados en la Asamblea, hubieron acuerdos de pagos, arreglos de pagos, habían también temas relacionados con regularización tributaria, moratorias, y en el caso puntual que se señala, para poder referirme a los tipos de casos relacionados con lo que publica la noticia, son acuerdos de pago extraordinarios. Es decir, el profesor Cabrera llegaba a la DGI, oye, Dirección General de Ingresos, el Departamento de Fiscalización en el año 2018 me hizo un alcance, me notificó de que yo tenía que pagar algo adicional que omití pagar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Por lo tanto, yo contraté a un abogado, presentó el recurso de reconsideración, y ese recurso de reconsideración estaba desde aquel momento dentro del Departamento Jurídico Tributario, y el Departamento Jurídico Tributario no lo había atendido. Entramos y pueden decir, oye, ¿por qué no lo atendieron antes? Las ineficiencias que tiene el sistema todavía y que quisimos atender y que seguro lo van a seguir atendiendo la actual administración. ¿Y qué se estableció? Porque lo que buscaba la ley era decirle al profesor Cabrera, oye, profesor, y disculpe utilizar su ejemplo, sí. Profesor, usted tiene esta oportunidad de que usted tiene ahora mismo $90,000 en pleito, en litigio que usted reconsideró, usted tiene la oportunidad de presentarle a la DGI una propuesta de acuerdo. Esa propuesta de acuerdo era estudiada de acuerdo a unos elementos que establecía la ley para poder ser admitida, poder ser atendida y posteriormente transada a través de un acuerdo correspondiente que es firmado por el Director General de Ingresos. Por lo tanto, profesor, volviendo a su pregunta, y para los que nos están escuchando, no hubo un perdón, a nadie se le puede perdonar los impuestos, se le pueden llegar a arreglos de pago, acuerdos de pago según establecía la ley, y esos mecanismos no solamente son competencia o son relacionados a la DGI o de la capilla panameña, como se dice en buen panameño, sino más bien estos son ejemplos o son acciones que muchas administraciones tributarias tomaban el tiempo, y también recordar, profesor, ubicarnos en el momento histórico, año 2022, momento de la pospandemia, que se puede revisar en la exposición de motivos del proyecto de ley correspondiente. Pero entonces podríamos decir que el Estado panameño eventualmente recibió o va a recibir el pago de ese impuesto. Nuevamente, profesor, ese proceso, para explicarle a las personas, no estaba en firme. No había una resolución de la DGI que dijera
tienes que pagar ese impuesto o debes este impuesto. Había un proceso, un proceso andando donde la DGI decía a través de su departamento de fiscalización que había encontrado la posibilidad de que este tipo de empresas o personas tuviesen que pagar algo adicional. En este caso, según señala el medio de comunicación, un monto millonario. ¿Qué pasa en estos casos? Ahora mismo no había nada certero. Como hay muchos casos que actualmente no hay nada certero, y abro paréntesis, muchas veces nos pasó en la DGI que habían instituciones importantes o personas importantes o personas no importantes que decían, oye, me están haciendo un alcance, pero eso es mentira, eso no es de acuerdo. No me han dado la oportunidad. En algunos casos hasta invitábamos a las personas a asistir con el Departamento de Fiscalización para que se hiciera una revisión exhaustiva, para no entrar y suponer que había una posibilidad de recaudación millonaria por un acto de una omisión del contribuyente. Y al final se determinaba que no era ese tema. Por lo tanto, lo que se hizo aquí fue en el Departamento Jurídico Tributario darle una audiencia a este tipo de personas para que sustentaran su recurso, sustentaran sus pruebas y se determinó que el monto que objetivamente tenían que pagar no era el monto que se señalaba en la fiscalización, sino más bien en el monto que se estaba presentando, y ahí donde hubo un acuerdo correspondiente donde se pagó. Y en todos los casos, yo lo tengo que, porque también tengo que hacer detenerme allí, para este tipo de casos, profesor, nunca la relación fue cero. Siempre hubo un pago. Y en estos casos, la mayoría fueron millonarios. Estoy un poquito enredado, Publio. Pero entonces, bueno, lo que pasa es que tengo que entender que usted quiere respetar la norma. Además, usted es abogado. Yo no, yo por eso me doy mi licencia. Pero entonces ese caso SFC ahora mismo está abierto en la DGI. Ese tipo de casos, profesor, específicamente si hablamos de este tipo de casos que fueron atendidos, se entendería que ya fueron terminados. Pero también es importante, profesor, este tipo de contribuyentes no tenían un caso, ni dos, tenían varios casos. Es más, se hace relación, se señala de que esto podría afectar un proceso de evasión y no es correcto, ya que si existiera un caso de evasión de este o cualquier contribuyente, el proceso de evasión continúa. No guardaría relación con este tipo de procesos, ya que el tipo de impuestos es muy diferente a la supuesta investigación dentro del departamento o la sección de defraudación fiscal. Así que la respuesta, profesor, si nos señalamos para este tipo de acuerdos, debería concluir porque la autoridad tributaria acordó con el contribuyente a través de un fundamento de ley para este tipo de casos. Pero el contribuyente regularmente de esta magnitud no tienen uno, sino tienen varios casos que no se han visto afectados de ninguna manera o no debieron haberse afectado de ninguna manera. Entonces, ¿a qué obedece que el mismo titular indica que se inicie una investigación a través del Ministerio Público? Esta pregunta se la hago porque yo sé a dónde yo quiero llegar también. ¿Por qué se inicia una investigación en el Ministerio Público? Bueno, al Porque parecer, me imagino que si hay una investigación en el Ministerio Público de que la DGI favoreció, que exoneró, que el Estado debe recaudar 16 millones por parte de FCC, la pregunta es, bueno, ¿y quién es responsable? No es responsable, era que era el director en ese momento. En ese momento el director era Publio de Gracia. Ya lo han requerido su... no, profesor, y me entero por la noticia y profesor, nuevamente, todos los que hemos sido y somos funcionarios públicos, estamos siempre bajo el escrutinio no solamente del público, en este caso los contribuyentes, sino también de las autoridades. Y si en el caso, como entiendo yo, fue presentada por las actuales autoridades de la Dirección General de Ingresos este tipo de denuncia, nosotros como ciudadanos tenemos que atenderla, profesor. Evidentemente vivimos en una sociedad donde te denuncia y ya eres culpable. Y eso no lo veo de esa manera. Siempre, y por eso yo agradezco la oportunidad, Melissa, profesor, que me dan en este espacio para conversar, primero para tratar de explicar el tema, que es un tema bastante técnico, pero también de manifestar a los ciudadanos que yo como persona
yo siempre soy responsable y seré responsable en la atención de cualquier tipo de situación antes o posterior o futura que guarde relación con este tema. Lo que tengo conocimiento es, y me compartió la persona que me entrevistó, es que hay una denuncia presentada creo que fue en agosto del año pasado, que fue consultada hace 2 días por el Diario de la Prensa, y que si yo sabía algo, no tengo conocimiento. Obviamente, cuando sea la etapa correspondiente, presentaremos la información. Allí, profesor, si pudiera, ante autoridad competente, que es la única que puede conocer un poco más o puede conocer totalmente de estos procesos, igual la autoridad, en este caso el Ministerio Público, debería hacer las investigaciones en la Dirección de Ingreso, donde va a poder revisar en el expediente la documentación correspondiente, que se hicieron los debidos procesos para que este contribuyente o cualquiera otro pudiera beneficiarse, no beneficiar, creo que la palabra no es beneficiar, sino más bien aplicar a este tipo de oportunidad dentro de un proceso extraordinario para poder llegar a los arreglos de pago correspondientes. ¿La denuncia fue puesta por la DGI, el director de la DGI actual, o fue puesta por un ciudadano de a pie, como dicen ahora? Fue presentada por un abogado de la Dirección de Ingresos, supongo okay. yo, por el poder fue otorgado por el director o por el ministro de Economía y Finanzas, no lo sé. Okay. Es que yo quería saber, Melissa, porque usted sabe que hay un señor que no quiere mucho al señor Publio. Pero me llamaba la atención porque ese señor también allá en España está mencionado en el caso FCC, aunque él dice que no. Pero porque eso cambia el panorama. Pero mira, profesor, en ese tema, y yo he tratado muchas veces trato muchas veces de no hacerme eco de ese tipo de personas, y no se trata de que yo me quiera ahora tirar de víctima. Este tipo de personas, profesor, no saben la cantidad de, no quiero utilizar la palabra amenaza, sino más bien provocaciones que ha hecho y sigue haciendo. Y bueno, digo, no sé qué tipo de interés tendrá esto. Yo no quiero utilizar lo fácil que puede ser persecución política. No, profesor, yo pienso, partemos del hecho de que yo tengo una responsabilidad de atender cualquier tipo de situación, y eso es lo que debemos ser diferentes. Aquí tenemos que atender, confiar en las autoridades, tanto del Ministerio Público, de los jueces o los demás, para poder atender el tema. Y le pongo un ejemplo, profesor, en relación con ese tema, y nunca lo he hablado. A mí 2 veces me llegó un mensaje de la empresa dueña del teléfono, que fabrica el teléfono, donde me decían que mi teléfono estaba intentando ser accedido. Intervenido, sí. Y había una palabra, Pegasus. Wow. Nunca lo he dicho, y lo estoy diciendo por primera vez, ¿no? Y evidentemente esto sí lo dije ante la autoridad de seguridad en su momento. Y yo no quiero señalar a nadie. O sea, al final no es mi tema. Evidentemente yo tendré y tengo el derecho de ir si creo yo que esto puede ser o seguir siendo una amenaza. Pero muchas veces nosotros como autoridades preferimos, porque eso puede afectar en su momento cualquier tipo de proceso que se llevaba, pero en mi teléfono está, en mi correo electrónico está, 2 veces en el año 2023, Aquí le mandan en el año su 2024. Misil. Como buen abogado, Publio de Gracia dijo todo y no dijo nada. Y al final no sabemos si perdonaron los impuestos a esa empresa o no. Eso es importante, ya que no puedo decir ni hablar directamente. Me gustaría, profesor y amigo oyente, me gustaría, pero tengo que ser responsable, porque si yo hablo sobre un caso, imagínese hablar de los cientos de miles de casos que yo pude haber atendido, conocido, y eso para mí sería muy irresponsable, ya que los temas tributarios de los contribuyentes son privados, sensibles, y esa fue mi responsabilidad. Aunque el señor que no lo quiere usted sí ventilaba temas cuando él era
presidente. Él sí ventilaba temas de gente que... No podemos ser igual a ese tipo de personas. Yo Sí. respeto los mecanismos de cada uno de ellos, pero yo prefiero no hacerlo, porque no solamente por un tema de mis obligaciones establecidas en la ley, sino que me parece lo correcto. No me parece correcto que se aprovechen de situaciones como de asuntos fiscales, de asuntos tributarios, para ventilarse de esta manera, porque es totalmente irresponsable. Dice, aquí esta es una demostración de cómo en Panamá los debates se confunden, se enredan y por eso que es difícil llegar a conclusiones. Mire lo que dice este oyente. Amnistía a las empresas, pero a nosotros los pobres, los bancos nos quitaron la llave de casa, el carro. Pero es que son dos temas diferentes. Una cosa es la DGI y otra cosa son los bancos. Y mire, profesor, y en la DGI, disculpa, Melissa, nosotros, y sí, mira, y yo siempre agradezco a las personas que me ayudaron a inventar, a buscar alternativas para que los contribuyentes no solo tuviesen preocupaciones tributarias, sino que alivios y posibilidades de recaudación. Y eso fue el éxito principalmente en el año 2023, donde superamos los 10.000 millones de dólares en ingresos corrientes y que ojalá hubiese sido el año 2024 el cierre de esa manera, pero sabemos que el reto que tiene esta administración es muy dura, al igual que de nosotros, y creo yo que, y espero yo que este año sea diferente. Confío en las autoridades que están dirigiendo el Ministerio de Economía y Finanzas, que sé que lo harán de una manera positiva. No es fácil estar allí, es injusto cualquier tipo de críticas, porque muchas cosas que pasan dentro de las instituciones, principalmente como es el Ministerio de Economía y Finanzas, no saben lo difícil que es para poder impulsar el crecimiento de un país en un momento tan difícil como es esta situación geopolítica, porque quizás utilizando las palabras de Clinton en el debate con Bush en el 90 y pico, que el problema el problema en su momento era la economía, ahora el problema mundial es la política. Yo sí quisiera que nos recalques y que lo vuelvas a decir, ya que se tomó la ley 337 para FCC. Esto no solamente aplica con ellos, sino con cualquier persona, ya sea natural o jurídica. No es solamente con el caso de FCC. Nuevamente te digo, sin referirme a un caso particular, como dictaba la ley 337, todos los contribuyentes con un proceso por encima de 50.000 balboas tenían la posibilidad de acogerse o solicitar un acuerdo de pago extraordinario. Otros contribuyentes pueden dirán, oye, pero si no tenía 50.000 dólares, si no debía 3.000 dólares, también tenían posibilidades a través de otro tipo de acuerdos. Así que la ley estaba allí, estaba abierta, la comunicamos por todos los medios posibles, por lo tanto fue transparente, fue pública, pero nuevamente, insisto en el tema, no hubo un perdón, no tengo la facultad, ni el presidente de la República tiene la facultad para perdonar impuestos, porque el perdón, en pocas palabras, te acepto que tú no pagaste, por lo tanto no pagues. No fue así. Este tipo de procesos debían estar andando, por llamarlo así. No había una decisión final, por lo tanto no se encontraba en firme y había la posibilidad, como hubiese sido probablemente el final del proceso, de que en la reconsideración saldrían otros tipos de montos a pagar y no el que se había alcanzado. Bueno, entonces, habrá que esperar a ver qué dirá el Ministerio Público por su lado ahora, si es verdad que inicie una investigación. Porque, a ver, una cosa es que haya una denuncia puesta y otra cosa es que el Ministerio Público esté investigando. Son dos cosas diferentes, tengo entendido. Es correcto. Si el Ministerio Público ha iniciado una investigación y si la ha iniciado, bueno, ¿en qué termina? En ese momento, si Publio de Gracia fuera convocado por el Ministerio Público, ahí sí usted tendría que dar toda la información que Toda la información que tuviese. Obviamente no tengo los detalles porque no puedo haberme llevado toda la información. Sería ilegal también llevármela, pero de lo que recuerdo, evidentemente no puedo ser inocente ni mentir a los contribuyentes. Cuando este tipo de casos sucedían, los nombres que suenan difíciles, complicados, siempre se recuerdan. 8:39 minutos. Don Publio de Gracia, muchas gracias por habernos Gracias a ustedes. Visitado y darnos el descargo a esa información que salió que cuando yo la vi, oye, esto está tough. 16 millones de dólares cuando las arcas no están precisamente que se desbordan.
Pero bueno, ya nos explica que hay un mecanismo de ley, tanto para la DGI como para los contribuyentes, y que no ha habido tal que nadie en Panamá puede exonerar, salvo que una ley lo diga. Nuevamente, profesor, la palabra correcta, no hubo perdón. Hay exoneraciones de acuerdo a la ley, hay incentivos de acuerdo a la ley, hay beneficios fiscales. Pero no hay perdón. No hay perdón, porque la palabra correcta se utilizó, no hay perdón. Aquí nadie se le puede perdonar un impuesto. Nos tocó varias veces, hay personas que nos llegaban con infinitos temas, pero la autoridad no tiene la capacidad o la facultad legal ni constitucional para perdonar impuestos. Bien. 8:40, señor Alfonso. Alfonso. Ah, no, señor, mira yo cuando yo. Y es que, oye, Foncho cambió de lente. Ah, no, que esta es Manuel Palomino. No, hombre, no, estoy jodido. Demasiado descanso. Vamos al cambio y regresamos. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en Directo. El pollo